Buenos días desde Hoi An. Estamos en la mitad del país. Estamos en la mitad del país, debajo del paralelo 47, que dividió a este país en dos partes en época de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Hoy, tras la paz acontecida hace más de 40 años, es un solo Vietnam, con una sola capital que hemos dejado atrás en Hanoi en nuestra primera etapa. Esta es la ciudad más turística que tiene el país. Era una aldea, y esa aldea ha devenido en una ciudad de más de 50.000 habitantes, llena de puestos para turistas. Una de sus estrellas es este río por el que hoy navegamos. ¡De milagro! Porque las intensas lluvias de los días atrás llevó hasta el límite que ustedes podrán ver las aguas de este río. Por suerte, los dioses del país nos han acompañado y hoy lo navegamos con suma tranquilidad. Esperamos tener un gran día y ustedes nos podrán ver. Hasta ahora. Justamente en el mismo punto que dimos por finalizada la primera parte del reportaje que les estamos ofreciendo sobre Vietnam, comenzamos el recorrido por la que fuera conocida antes de la unificación del país en julio de 1976 como Vietnam del Sur. Inmersos en un paisaje de cientos de motos, partimos de Hue, la antigua capital imperial, y nos dirigimos hacia Hoi An, ciudad turística situada muy cerquita de Da Nang, que en plena contienda contra los yanquis fue el centro de operaciones USA en Vietnam. Como suele ser frecuente en el centro del país, el clima es lluvioso, pero con cálida temperatura próxima a los 30 grados. La carretera transcurría entre el frondoso verde de los campos y los bosques y la línea de la costa del Mar de China Meridional, que los vietnamitas prefieren llamar Mar del Vietnam. En mitad de la ruta hacia Hoi An, tuvimos tiempo de visitar una fábrica donde se crían perlas naturales. Con gran delicadeza toman una ostra viva y le inoculan un grano de arena. Pasado un breve periodo de tiempo, en gran número de casos la ostra transforma la arena en perla, que podemos ver en estas imágenes. Y a la hora del almuerzo, todos juntos pudimos celebrar la fiesta de cumpleaños de nuestro amigo y compañero de viaje, José María Masó. Muchas felicidades, José María. Hoi An en la actualidad es una pequeña ciudad turística de unos 60.000 habitantes a orilla del Mar de China Meridional y atravesada por el río Tu Vo, que ha tenido gran importancia en la historia de la ciudad, patrimonio de la humanidad desde 1999. En el siglo I, la ciudad disponía del mayor puerto del sudeste asiático. El antiguo puerto de Champa, en la desembocadura del río Tu Vo, fue un importante centro de comercio durante los siglos XVI y XVII, en los que chinos de varias provincias, así como japoneses, holandeses e indios, se asentaron en la villa. Hoy las predicciones meteorológicas presagiaban lluvia y el imprescindible río Tu Vo amenazaba con desbordarse y fastidiarnos el paseo. Tan pronto llegamos a Hoi An, rápidamente nuestra primera actividad fue dirigirnos al hoy crecidísimo río y comenzar lo que se prometía como un precioso paseo y una productiva visita. Los 34 miembros de la expedición nos acomodamos en dos pequeñas embarcaciones fluviales dispuestos a recorrer Hoi An y su entorno rural. Nuestro crucerito fluvial comenzó en dirección a la desembocadura, para luego cambiar la dirección y remontar el río contracorriente, para aproximarnos a pequeños centros rurales pertenecientes al municipio de Hoi An. Desde dentro del cauce del río pudimos observar varios pequeños astilleros artesanales. La primera parada la hicimos en la aldea artesanal de Kim Bong, célebre desde el siglo XVII por su artesanía de madera. La vida cotidiana no parecía alterarse demasiado por la visita de estos 34 ruidosos españoles dispuestos a descubrirlo todo. Una pareja de jóvenes jugaba su partida de ti, una especie de damas chinas muy extendidas en estas latitudes. Toda la actividad de la aldea giraba en torno a la madera.
talleres de marquetería, talleres de artesanía de imágenes y astilleros de barcos de madera. Realmente Kim Bong se tenía merecida su fama. En el pueblo los únicos que parecían hacernos caso era este pequeño grupo de jovenzuelos que con sus espadas de madera hechas en su artesanato pretendían interactuar con nosotros. El río Tubón es el alma de la ciudad de Hoi An. En el siglo XVI atrajo comerciantes chinos, portugueses, holandeses y japoneses hasta aquí para negociar con las sedas, especies y joyas. Hoy los barcos de madera en el río Tubón se cargan con gente y sus bicicletas para llevarles hasta su hogar en las islas próximas. Los pescadores descargan el retén del día en sus barcos y los turistas disfrutan de un café dulce en los muchos de los cafés que se encuentran en la ribera del río. El puerto de Hoi An era en la antigüedad uno de los mayores puertos comerciales de Indochina y otorgó su auge a la ciudad. A día de hoy, debido a la erosión de los ríos, poco a poco el puerto fue apagándose y la actividad se trasladó kilómetros, cediendo su importancia a un puerto marítimo. Tras dar la vuelta en nuestro paseo, ahora navegábamos a mucha velocidad río abajo, impulsados por la gran crecida del río en los últimos días. Probablemente debido a las prácticas alimenticias, en las que apenas si se incluye el uso de la leche, Vietnam carece casi en absoluto de cabaña vacuna. Y aquí estábamos viendo los animales de sustitución por excelencia. Los búfalos asiáticos de agua dulce, gran parte de ellos utilizados como animales domésticos, que se utilizan para las labores del campo, para la leche y como carne. Poco a poco la densidad de tráfico de barquitos y el incremento de viviendas en las márgenes del río nos indicaban que volvíamos a acercarnos al centro de Hoi An, que como dijimos cuenta en su núcleo urbano con 60.000 personas y en su área metropolitana con cerca de 90.000. Ahora la densidad de barcos de transporte amarrados en las orillas, con sus grandes ojos pintados sobre la proa, nos mostraban la tremenda dependencia de la economía de Hoi An con el río Tubón. Ya sobre el punto de atraque para desembarcar, pudimos comprobar que en la hora y media que había durado nuestro paseo, el volumen de agua del Tubón había crecido casi un metro. Una vez en tierra, nuestro paseo continuó atravesando las calles que ocupaban el mercado de hortalizas y frutas, que a estas horas aparecía bastante concurrido. En los puestos abundaban frutas para nosotros tan exóticas como los ojos de dragón, los lichis o el precioso fruto del dragón, una especie de pequeña sandía rojiza por fuera y con la carne blanca con pintitas negras por dentro. Hicimos un alto en nuestro paseo para entrar a la conocida pagoda china de Hoi An, que en realidad es la sala de asambleas cantonesas o sala de asambleas Kwangdong. Este lugar cumple una doble misión. Permanentemente es una pagoda y en ocasiones actúa como sala de asambleas. Su nombre proviene de la provincia china Guangdong y fue construida en el año 1786 por los comerciantes y marinos. La sala de asambleas cantonesas, Hoi Kwangdong, por su apariencia exterior se asemeja más a una pagoda que a uno de los templos de la ciudadela de Hue, que a una sala de asambleas, y realmente no estábamos equivocados. Fue utilizada como lugar de veneración del guerrero Quan Con y de la diosa del mar Tien Hao, y en momentos señalados del calendario lunar como ejemplo del Año Nuevo chino o fiesta del Tet. Este lugar se engalana para celebrar aquí esos importantes festivales.
Nuestro paseo a pie por la ciudad de Hoi An continuó por las calles, metiendo nuestras narices en pequeñas intimidades cotidianas, como este peluquero y su cliente, o las chicas que atendan cuidas de sus tiendas con la sonrisa puesta invitándonos a penetrar. El casco antiguo de Hoi An se conserva intacto, en parte porque durante la guerra la mayor parte de los ataques se concentraban sobre la vecina ciudad de Hue, y además porque las leyes vigentes prohíben alterar los edificios e incluso la circulación de automóviles por sus calles. Por aquí solo se puede circular en motos de baja cilindrada, en bicicleta o en el típico rickshaw, es decir, en bicitaxis. Y llegamos al monumento más representativo de la ciudad, que es sin lugar a dudas el puente cubierto japonés. Se trata del mejor ejemplo del pasado mercantil de la ciudad de Hoi An, construido por los comerciantes japoneses de la villa a finales del siglo XVI, exactamente en el año 1593. Su finalidad era unir el barrio comercial japonés al oeste con el barrio chino de Hoi An en la parte este de la ciudad. El puente está construido en madera y piedra, con fachada en color rojizo y tejado de teja gris. La estructura se asienta sobre unos pequeños arcos que descansan sobre el diminuto río Song Tu-Bon, afluente del río Tubón. Los tejados están decorados con tallas de madera. El interior es de madera decorado con los farolillos típicos de la artesanía de Hoi An, y ambos extremos del puente están custodiados por sus guardianes, un perro en un extremo y un mono en el otro. Tras la interesante visita al puente japonés, a través de uno de los numerosos puentes que sobre el río Tubón unen las dos partes de la ciudad, penetramos en el barrio chino, que desde hace más de 200 años conforman la tan especial sociedad de Hoi An, multicultural y multirracial. Aquí las tres culturas dominantes son vietnamita, japonesa y china, otorgando a esta pequeña pero muy interesante ciudad su carácter universal. A propuesta de Wan, nuestro guía, penetramos en una vieja y muy tradicional casa de estilo chino, donde él y la hija de la familia nos explicaron cómo se vive en este tipo de casas. Con frecuencia en la parte delantera se utiliza como tienda para vender todo tipo de productos que van desde comida hasta mobiliario, pasando por souvenirs. Aparte de un estupendo descanso de 5 minutos en nuestro largo paseo matinal, resultó una bonita experiencia para ver la vida cotidiana de esta agradable ciudad y de su tan apetecible gente. Hoi An es una ciudad que no se concibe sin su río y sin sus puentes. Sus más importantes calles comerciales se distribuyen en un cuadrado de 2 o 3 calles que corren paralelas al río Tubón, sus calles transversales y los puentes que lo cruzan. Aquí veíamos desarrollarse una vida cosmopolita en la que a nadie le llamaba la atención un occidental en bicicleta o tirando de su maleta, al lado de la más rancia estirpe de vietnamitas con su típico gorro de paja Nong La o su portanda carga sobre tipo báscula colgando sobre sus hombros. Terminando la mañana nos acercamos a uno de los restaurantes situados a orillas del río para disfrutar de una buena comida sentados al aire libre. Cumpliéndose la primera semana de nuestro viaje, el día sábado hemos llegado muy tempranito a la ciudad de Saigón, a Ciudad de Ho Chi Minh, como el nuevo nombre que le han dado los vietnamitas, en honor a su gran héroe. En Saigón no vamos a encontrar grandes monumentos. La ciudad tiene apenas 300 años de vida, pero hay pagodas interesantes y sobre todo una vida muy latente. 10 millones de personas la habitan durante el día y 8 millones duermen durante la noche. Va a ser muy interesante y les invitamos a seguir. Al 9º día de viaje tocó madrugar. Debíamos trasladarnos hasta el aeropuerto de Da Nang,
a 35 kilómetros vietnamitas de distancia, para a las 8 de la mañana tomar el vuelo de Vietnam Airlines que nos llevaría hasta nuestra última etapa en el sur de Vietnam. Ciudad Ho Chi Minh, antiguamente Saigón, es la ciudad más grande de Vietnam, con cerca de 10 millones de habitantes durante el día y 8 millones durante la noche. Está situada al oeste de la desembocadura del río Saigón y al norte del delta del río Mekong. Bajo el nombre de Saigón fue capital de la colonia francesa de Conchinchina y luego, tras la independencia, capital de Vietnam del Sur entre 1954 y 1975. En este año, con la unificación de Vietnam, pierde su rango de capital y adopta el nuevo nombre de Ciudad Ho Chi Minh, aunque de manera popular se la sigue llamando Saigón. Es una preciosa y muy cosmopolita ciudad con apenas 300 años de historia, pero con un gran encanto y personalidad. La primera visita cultural que realizamos en Saigón fue al enorme barrio chino de la ciudad, donde destaca la pagoda de Tien Hau. Se trata de una de las mayores pagodas de la ciudad, que fue edificada en el siglo XVIII con materiales traídos desde China. Está dedicada a Tien Hau, la diosa del mar y protectora de los marineros. En este recinto también han encontrado refugio la diosa Long Mao, protectora de las mujeres y de los recién nacidos, y la señora Kien Hue, representante de quienes no pueden tener hijos. En una vitrina se expone una estatua de 8 hadas, así como la Orden del General Brice de 1860, prohibiendo a los franceses y a los españoles los actos de pillajes dentro de la pagoda. Una maqueta de barco conmemora la llegada a Vietnam de la primera nave proveniente de Cantón. Como remate a la tapia que limita el primer patio interior de la pagoda, aparecen 2 largas series de muy valiosos bajorrelieves que narran la historia de la vida común de la importante sociedad china en el siglo XVIII dentro de esta ciudad. La antigua Saigón, como parte de un país en el que se sigue palpando las huellas de todo aquel que lo codició, sigue manteniendo esa multitud de lugares imprescindibles en la agenda de cualquier viajero. Ho Chi Minh City, la ciudad más grande de Vietnam, incluida la capital Hanoi, posee el área metropolitana más inmensa de todo el sudeste asiático, más de 20 distritos que albergan a casi 10 millones de almas, y entre ellas una minoría bastante nutrida de habitantes de procedencia china. Casi todos se instalaron en Cho Lon, la ciudad más próxima a la urbe vietnamita, que con el tiempo, hoy, han acabado uniéndose como un barrio de Ho Chi Minh City. Aquí nos encontrábamos en este momento tratando de asimilar este super mega mercado exclusivamente chino, en el que más de 100.000 personas deambulan en todo momento. La comunidad china ha llegado a sumar casi el 8% de los habitantes de la ciudad y, de hecho, consiguen mantener sus costumbres, su idioma y su identidad en un país con tanta personalidad como Vietnam. Nuestro grupo entero se encontraba como en estado de shock, alucinando con todo lo que nos rodeaba. Desde lo alto de una de las escaleras contemplábamos cómo miles de personas actuaban como un irrefrenable ejército de hormigas trabajadoras, portando y cambiando de sitio sus mercancías e incluso comiendo de pie. El mercado chino de Ho Chi Minh podría ser el escaparate que resumiera las identidades que permanecen en esta zona que por algo se le dio el nombre de Indochina. Los farolillos rojos conviven con los puestos de frutas del país, con el trasiego de las motos y con los sombreros de los arroceros Non La. Cuando la pasada semana estuvimos en Hanoi, la mala suerte y una visita china nos privó de ver el pequeño museo de la guerra que allí poseen. Pero hoy, nada nos privará de visitar este fantástico museo de los recuerdos de la guerra,
antes llamado Museo de los Horrores de la Guerra, a la que los vietnamitas han decidido cambiar el nombre, solo eso, para hacerlo menos violento en su presentación. Luego, durante la visita, se impondrá la cruda realidad. El Museo de los Recuerdos de la Guerra es un lugar que no hay que perderse en Ho Chi Minh, Saigón, no porque sea agradable, como ya podéis suponer, sino porque es parte de la memoria que no podemos perder. Y ojalá sirviera para que los gobiernos dejaran de fabricar armamento, guerras, dolor y sufrimiento. Aquí encontraréis la visión vietnamita de la tristemente famosa Guerra de Vietnam. En su interior, básicamente hay fotografías, mapas y algunas reliquias como balas, misiles, granadas, etc. Lo realmente triste es que dichas reliquias aún siguen apareciendo en su día a día. Especialmente las minas y municiones enterradas en los campos que siguen generando muertos y heridos. Nos contaron como ejemplo que cuando te compras un terreno para edificar, lo primero que hay que hacer es una serie de papeleos cuyo fin es que el gobierno vaya a limpiar el terreno, a asegurarse de que no hay minas o bombas antes de que entren las excavadoras. Y se suelen encontrar. Todos hemos visto muchas películas sobre la guerra de Vietnam. Esas cintas, en su mayoría americanas, intentan crear la imagen infernal de un país de salvajes, de clima hostil y de gente con principios morales de dudosa reputación. Nada más lejos de la realidad. El que quiera ir a Vietnam buscando el espíritu de la guerra puede olvidarse de ello. Vietnam es ahora un país muy joven, donde la mayoría de sus habitantes no conocieron el conflicto armado y tienen un carácter amable, hospitalario y emprendedor. Pasamos ahora frente al Museo de la Reunificación de Vietnam, acontecida en 1967. Ante el museo, un fantástico parque para el relax de sus habitantes, eso sí, perennemente rodeados de miles y miles de motos. A poca distancia se sitúa el kilómetro cero del centro de Saigón, la Plaza Con-Cha a París, donde se encuentra la Catedral de Notre Dame, que en vietnamita recibe el nombre de Na To Duc Ba. También es conocida como la Basílica de la Inmaculada Concepción. Se trata de una estilizada catedral construida a finales del siglo XIX, con fachada exterior realizada en piedra vietnamita y cubierta de azulejos franceses de color rojo, enviados expresamente desde Francia. Ya en el exterior, en la plaza, una joven y guapa modelo vietnamita realizaba una sesión de fotografías para una revista. Y frente a nosotros el precioso edificio de correos, construido en 1886 por Gustave Eiffel, logrando uno de los más bellos edificios de la vieja Saigón. Contemplar este inmenso parque absolutamente tomado por jóvenes de ambos sexos, sonrientes y felices, estudiando o haciendo pintura, colaboró enormemente a reafirmarnos la idea de que el actual Vietnam es un país feliz que se ha olvidado de su guerra. En la mañana de nuestro 10º día de viaje, a partir de Ho Chi Minh, salimos por carretera para pasar todo el día en el fértil y tan famoso delta del río Mekong. Inevitablemente a la memoria nos llegan imágenes de una zona muy rica y fértil en agricultura, pero también imágenes crueles de viejas películas de guerra. A medida que pasábamos el día, lo que veíamos nos iba metiendo en la bella realidad actual de este país verde, rico y trabajador, que lograban hacernos olvidar viejos y caducos clichés. En mitad de los campos pudimos ver cómo sitúan las blancas tumbas de sus familiares para tenerlos más cerca. También contemplamos campos de arroz en distintos estados de preparación. A media mañana, con la intención de recuperar fuerzas, estirar las piernas y llegar a conocer un poco más el rural vietnamita, hicimos la obligada parada gastrotécnica con un precioso conjunto de jardines, cabañas de paja y puentes de bambú
muy frecuentados por familias nativas de la gran ciudad. Tras el descanso, continuamos camino por la verde región del delta del Mekong, buscando la aldea marinera de Cam Be, uno de los mercados flotantes más grandes de todo Vietnam, y una pequeña ciudad con una catedral colonial francesa. Eran las 10:30 de la mañana y ante nosotros teníamos todo un día para tratar de descubrir una de las regiones con más personalidad del planeta, el famoso delta del Mekong, con sus 9 grandes brazos. En este punto de Cam Be habíamos fletado un precioso y artesanal barco de madera con piloto y azafata nativos que durante parte del día nos haría navegar por los grandes brazos del Mekong y por sus estrechos meandros llenos de vida natural muy fértil. Una vez acomodado todo el grupo en nuestro barco, nos dispusimos a comenzar la navegación. Nuestro barco iba bien pertrechado de cocos frescos, lichis, fruta del ojo del dragón y pequeños y sabrosos plátanos. El guía Min nos presentó a la tripulación y a Beck, que sería nuestra azafata guía local. La región más popular y rica del sudeste asiático es el delta del Mekong, región que engloba no solo a Vietnam, sino también a Camboya. El mayor río de Vietnam, el río Mekong, crea durante su paso hasta el mar de China esta increíble región del sur de Vietnam, a la que los vietnamitas llaman los 9 dragones, en referencia a los 9 puntos distintos por donde este río desemboca en el mar. En el delta del Mekong viven más de 20 millones de personas y ocupa un área de 40.000 kilómetros cuadrados distribuidos en un total de 13 provincias vietnamitas, una de las cuales, Vinh Long, recorreríamos en el día de hoy. Durante nuestra corta aventura de un día en el delta del Mekong, nos encontraremos infinidad de canales de agua, arrozales, pequeños barcos y botes, campesinos, pescadores y hasta mercados flotantes. En la primera parte de nuestra visita estábamos recorriendo uno de los grandes brazos del Mekong, conocido como el río Tien, lugar donde cada día se congregan más de 500 barcos para mercadear. Cai Be, que nació como una simple aldea de pescadores y agricultores, con el gran desarrollo de su mercado, se ha ido convirtiendo en una ciudad. El mercado flotante de Cai Be es un lugar famoso en el delta del Mekong, donde el río Tien forma la frontera entre las provinciasIen Gan, Vinh Long y Bien Tre. Cada día aproximadamente entre 400 y 500 barcos llenos de frutas, verduras y otros productos están anclados a lo largo de las orillas a la espera de los comerciantes y clientes. La mercancía vendida en cada bote se cuelga en lo alto de un poste situado en la parte delantera del barco, al objeto de atraer a los clientes desde la distancia.
Pasábamos ahora ante la chocante imagen de la Catedral Católica de Caibé, construida por los franceses en 1930, durante su mandato en la Conchinchina. Antes de proseguir, hicimos la obligada parada en el pueblo que se acostaba sobre el río. Acompañados por nuestra guía local Beck y nuestro guía correo Min, nos introdujimos en el típico mercado local, pero que cada día es descubierto por más visitantes. En el delta del Mekong, uno de los habitantes más habituales son esta especie de grandes boas. Son bastante amistosas, pero se mosquean si la aprietas. Esta, cuando está relajada, es muy amistosa. Y si se trataba de intimar con los animales domésticos locales, ¿quién dijo miedo? Por lo fuerte con que me abrazaba este ejemplar de boa de más de 5 metros, parecía caerle muy bien. Continuamos nuestra navegación penetrando ahora por la red de canales y meandros que recorren como un laberinto este inmenso delta. Finalmente nuestro barco atracó junto a un precioso campo cultivado. 3 jovencitas locales, con aire demasiado globalizado, disfrutaron y se rieron haciendo poses para nosotros. Penetramos en una granja propiedad de una familia de agricultores muy tradicionales, donde nos habían preparado un aperitivo de media mañana. La sorpresa surgió cuando resultó que la familia de agricultores, como hobby, eran actores amateur, que nos iban a ofrecer en 4 actos una comedia costumbrista vietnamita del campo, que finalmente resultó una pieza muy bella y llena de frescura. La actuación prosiguió. Tras la parada en la granja musical, continuamos navegando por los estrechos y verdes canales. Llegado el mediodía, tomamos un delicioso almuerzo típicamente vietnamita del Mekong, a base de verduras y de un fantástico pescado asado como plato fuerte. Tras el almuerzo continuamos navegando por los estrechos canales, pero con el objetivo puesto en volver al brazo Tien, uno de los 9 grandes brazos que dividen el río Mekong antes de alcanzar el mar de China.
Por el camino pudimos comprobar cómo los nativos colocan empalizadas que impiden al río anegar las cosechas en sus crecidas. También seguimos a algún pescador que desde su pequeña lancha nativa colocaba trampas para mariscos en las márgenes del río. Costaba trabajo aceptar que estábamos situados en el mismo planeta en el que normalmente se desarrollan nuestras vidas. Aquí el estrés y la velocidad parecían no contar en absoluto. Por fin el paraíso verde se disipó y llegamos cerca de una de las embocaduras del río Mekong. Ante nosotros pronto aparecería Vinh Lo, capital de la región, y punto final de nuestra navegación por este impresionante delta del Mekong, en la que íbamos a desembarcar. Como ya hemos comentado, el delta del Mekong es de las regiones más fértiles de la tierra, donde se cultivan gran número de verduras, frutas y hortalizas, además de concentrar una de las zonas de mayor producción de pesca salvaje y piscifactorías de Asia. Vinh Lo, como una de sus ciudades principales, posee un famoso mercado, al que acuden desde toda la región en busca de cualquier tipo de productos. Como bien conocen nuestros amigos seguidores del programa Viajeros, nosotros sentimos pasión por los mercados naturales de todo el mundo y no podíamos permitirnos dejar atrás esta oportunidad. Poco a poco fuimos paseando por puestos de frutas bien ordenadas, donde destacaban los enormes racimos de los autóctonos ojos del dragón. Continuamos con verduras, moluscos, mariscos, pescados de muchas clases y en distintas presentaciones, y nuevamente verduras e inquietantes serpientes de agua. Llegamos ahora a la sección de las aves, donde las gallinas y los gallos se venden vivos al igual que los patos. Y miren ustedes estas serpientes, plato delicioso, frito o guisado, que también se venden vivas. Finalizada la zona cubierta, el mercado se prolonga durante cientos de metros en el exterior. Finalizada la visita a este magnífico mercado, ya a bordo del autocar atravesamos la ciudad de Vinh Long con 800.000 habitantes y una gran pujanza económica. A través de un moderno puente sobre el río Tien, de más de 2 kilómetros de largo, pusimos rumbo de regreso hacia la vieja y eterna Saigón. La última mañana en Vietnam quisimos dedicarla íntegramente a pasear por su ciudad más glamurosa, Saigón, o como la llaman ahora, Ho Chi Minh City, sin acompañamiento del guía y tratando de interiorizar sus más bellos rincones. Uno de los lugares que uno no puede perderse es el Teatro de la Ópera, situado en pleno centro de la ciudad en el Distrito 1. Este bello edificio fue construido en el año 1897 por el arquitecto Félix Olivier,
Para el diseño de su puerta principal, los arquitectos se inspiraron en el Petit Palais de París, siendo directrices propias de la Tercera República. Y a escasos metros también pudimos admirar el edificio del Ayuntamiento Ciudad Ho Chi Minh, que aquí recibe el nombre de Comité Popular. Fue construido a principios del siglo XX. Frente a su fachada pudimos descubrir esta gran escultura del héroe nacional Ho Chi Minh junto a un niño. La inscripción que leíamos, Bac Ho, significa tío Ho, exclamación cariñosa hecha hacia el héroe Ho Chi Minh. Tras 11 días en este superpoblado pero ordenado país, el intenso y casi exclusivo tráfico de motocicletas ya no nos inquietaba y todos habíamos aprendido a sortearlas sin complejos. Paseando por los bellos bulevares de su calle Leloir, llegamos al mercado Ben Ta, el mercado más buscado de todo Saigón, donde es posible comprar de todo, original o imitación, comida o vestido, cinturón o reloj. El edificio, que abarca una superficie de más de 13.000 metros cuadrados, está construido en hormigón pintado en color crema con tejados rojizos. Tiene forma rectangular y posee 4 puertas de entrada, cada una de ellas con un animal como símbolo de dicha entrada. Por ejemplo, en la puerta principal, el animal es la vaca. La estancia en Vietnam tocaba a su fin y queríamos despedirnos de esta bella ciudad de Saigón que constituye el corazón y el alma de Vietnam. Las calles, escenario de gran parte de la vida urbana, acogen una miríada de comercios, puestos callejeros, tenderetes ambulantes y vendedores que exponen sus mercancías en las aceras, donde incluso, al cambio de la ciudad de Saigón por la del líder marxista, no ha podido enfriar el entusiasmo por el capitalismo. Hasta siempre, Saigón. Hemos llegado al final del recorrido. Entramos por el norte, el día 1 de este mes, por Hanoi, donde hoy se desarrolla una gran tormenta, y comenzamos a bajar primero Bahía de Jalón, luego Hue, luego Hoi An, por fin Saigón y el delta del Mekong. Esta, en la fantástica y mitificada ciudad de Saigón, la antigua capital francesa, hoy ciudad más poblada del país, nos toca poner punto final a un reportaje de 11 días. Les aseguro que lo hemos pasado muy bien y a ninguno nos importaría volver. Hasta siempre, Saigón, hasta siempre, amigos.